Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien? Hola, profe, buenas noches. Hablas con Yuri. Hola, Julie, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Bien? Bien, sí, señor. Profe, buenas nuevas. Dime. De lo de academia, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. ¿Ya lo resolviste? Entonces, sí, señor. Mañana me voy a cancelar. Entonces, a Ok, ver. ok. Listo. Listo, listo. Entonces, pues sí, quedo atento a lo que aparezca ahí en Academusoft. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, entonces, les había comentado que, pues digamos que las personas que tenían un promedio de 3 o más de 3 en la nota, en el acumulado de los dos de los dos primeros cortes, pues quedaban eximidos. Entonces, pues han podido dar cuenta que hay varios que están eximidos. Entonces, en ese orden de ideas, pues puede haber personas que opten por no aceptar el ofrecimiento que hago de un 4 y no tienen que hacer nada. Entonces, pues esas personas simplemente necesitaría que me confirmaran vía correo electrónico su decisión, sea que aceptan o que no aceptan, para, pues, digamos que tenerlos presentes para revisar las actividades y cómo les va en el examen. ¿Listo? Tengan presente que en el examen entra todo, o sea, unidad 1, unidad 2 y lo de la unidad 3, incluyendo las exposiciones y el material complementario que está en la plataforma, ¿ok? Entonces, para que estén pendientes del tema y lo tengan presente, ¿ok? ¿Qué más es? Eso frente a ese. No, Catherine, yo no les voy a confirmar porque nos vamos a llenar de correos y yo simplemente leo que aceptaron o no aceptaron y ya procedo a publicar la nota o a no publicarla. Entonces, no vamos a entrar ahí en eso. Simplemente pues necesito es que me confirmen si lo aceptan o no. ¿Por qué necesito que me confirmen? Porque es que me he dado cuenta que algunos entran en el juego de mirar qué es lo mejor, ¿sí? Entonces, presentan el examen y como ven que no les va tan bien, no, profe, entonces yo sí hago lo de, me acojo al 4. Entonces, pues ya digamos que eso no va a pasar porque ya usted previamente me habrá confirmado. Aquella persona que no me confirme, pues yo voy a entender que no aceptó el negocio y que va a presentar examen y, y actividad, ¿ok? Bueno, eso por ese lado. ¿Qué más es para comentarles? No, creo que no es más. No sé si tienen algo que comentar antes de arrancar con el tema. Listo. Por mi Entonces, parte, no sé. perdón. Por mi parte, no hay nada más Ok, que listo, comentar. Yuri. Gracias, Ok, profe. gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de un Profe, tema qué pena con que su merced, es que acá entra. ¿El examen es para cuándo? Discúlpame. este sábado y domingo va a estar habilitado desde las 9 de la mañana y tiene todo el contenido de lo que hemos visto, es decir, todo lo que hemos visto durante el curso tanto en sesiones sincrónicas como las exposiciones que hicieron, más el material complementario que está publicado en la plataforma, ¿listo? Entonces, para que... Bueno, profe. Ok, bien, bien, bien. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de un tema, se denomina, no, digamos que la presentación no me está funcionando, no sé qué pasa con el PowerPoint, pero vamos a hacerlo así charladito, a ver qué, a ver qué tal nos va. Sucede que vamos a hablar hoy de lo que es la renta básica universal. Y este es un tema que pues, genera mucha ampolla. Primero porque no se conoce bien de dónde saldrían los recursos para esta renta básica universal.
para poderla cubrir y poder también, digamos que reducir un poco esa brecha de desigualdad que hay, ¿ok? Pero básicamente vamos a enfocarnos en el tema de la renta básica universal, pues definiéndola, viendo sus pros y sus contras y proponiendo ideas. Entonces yo voy a formular preguntitas como para que ustedes me vayan contando su opinión. No importa si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo, eso no es lo que estamos evaluando. Lo que nos interesa es el criterio que tiene o el concepto que va a expresar frente a las preguntas. ¿Listo? Entonces, empecemos por decir que esa renta básica universal, de la cual se habla muchísimo y sobre todo surgió acá en Colombia a raíz de todo el tema de las protestas, esa renta básica universal básicamente es una cantidad mínima de dinero que los gobiernos que hacen, pues que se lo otorgan a los ciudadanos y digamos que esto han surtido muchos, ¿cómo decirlo? Muchos pros y contras al interior de la humanidad. ¿Por qué? Porque esto no ha salido solamente acá en Colombia. Esto ha sido una idea que, que se ha empezado a trabajar por allá desde 1970, a raíz de diferentes estudios, y han arrojado cosas interesantes, pero cobró más, digamos que se volvió a retomar, pero ya desde una óptica mundial, desde un tuit que su amigo Elon Musk, el dueño de Tesla, lanzó la semana pasada. Y digamos que esto cobró protagonismo precisamente porque él fue el que lo hizo y digamos que él volvió a asegurar, y eso ya lo ha venido haciendo él reiteradamente, o sea, en tiempo atrás, él insistía en el tema de la renta básica universal. Y digamos que ahora lo volvió a retomar. ¿Por qué? ¿Por qué lanzó ese tweet la semana pasada? Porque él ha vuelto a asegurar que gracias al desarrollo de los robots va a ser necesaria la implementación de una renta básica universal, ¿sí? Para no ir tan lejos, revisen lo que es el Tesla Bot, el robot de Tesla. Es básicamente un robot que ha sido diseñado para realizar actividades peligrosas y repetitivas en lugar de los humanos, ¿ok? Y eso tiene digamos que tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque el hecho de realizar ese tipo de actividades que son peligrosas para el humano, imagínense, por ejemplo, desactivar una mina, acá en Colombia, ¿no? Porque eso en otros países no se ve mucho. Pero digamos que acá en Colombia, desactivar una mina es un trabajo muy peligroso. Un trabajo muy peligroso puede ser esas personas que limpian los vidrios en los rascacielos o en los edificios más altos. Eso es una actividad peligrosa porque en cualquier momento, y no sé si escucharon, en Nueva York, un colombiano hace como 3 años, limpiando unos vidrios, se cayó del piso 58. Ese pobre se partió hasta el alma, pero quedó vivo. No, al fin no supe si falleció después o qué, pero, o sea, el simple impacto, o sea, caer usted 58 pisos, imagine cuánto tiempo demora eso. Son por ahí unos que 5 segundos que tarda usted, imagínense esa impresión en caer, en ver usted que va cayendo y queda vivo, pucha. Pero bueno, digamos que ese tipo de actividades peligrosas eh, están diseñadas para que las hagan robots, ¿ok? Mm, pero digamos que ese, ese tipo, bueno, no solamente las peligrosas, sino también las repetitivas, ¿sí? Entonces, nótese que hay unas actividades que ya se destina, que las pueden desarrollar o que están hechas específicamente para que puedan ser desarrolladas por robots, ¿ok? Entonces, pues digamos que ese es un tema ya crítico. ¿Por qué? Porque está desplazando al humano para asumir ese tipo de actividades. Y uno dirá, no, pues sí, buenísimo, porque ¿qué hace uno desactivando minas o qué sé yo, otros, digamos que actividades peligrosas es lo que hay, ¿sí? Entonces, eso ya desplaza a las personas de ese tipo de actividades. Pero este tipo de cosas que Elon Musk nos invita, bueno, más que nos invite a nosotros como sociedad, invita más es al gobierno
a pensar en esa renta básica universal. ¿Por qué? Porque el trabajo se va a convertir más en una opción que en una obligación. ¿Ok? Y esto pues va a tener sus impactos. Y usted dirá, bueno, pero ¿y este man por qué nos está hablando de esto en consultoría tributaria si eso parece un problema de macroeconomía y no de tributaria? Pues en parte usted tendrá razón, pero en parte yo le diré, mire, el inconveniente radica en que hay que empezar a contemplar cómo se va a obtener esos recursos, de dónde van a salir para poder cubrir con eso. Imagínese usted si al gobierno hoy en día le queda grande todavía pensar, o sea, y creó una reforma tributaria para poder sostener todavía el tema de los subsidios o de las ayudas que le está dando todavía a las personas que debido a la pandemia perdieron su trabajo o las empresas quebraron, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eso se convierte en un gran problema, en un problema social, ¿sí? ¿Por qué? Y no es para menos, pues todos nos hemos dado cuenta que la delincuencia se ha disparado y se ha elevado a actividades completamente eh, temerosas para que uno salga o para que uno ande como con más cuidado. Y eso pasa en todas las ciudades, eso no es solamente un tema de Bogotá. Pero eso se debe a ese tipo de situaciones, a que las personas no tienen oportunidades en estos momentos de desarrollar o de tener un ingreso que le permita mantener digamos que por lo menos cubrir sus necesidades básicas. Entonces, digamos que bajo ese orden de ideas, pues hay que tener presente el hecho que la automatización de muchas actividades va a llevar a que cada vez más y más trabajos serán sustituidos paulatinamente. ¿Por qué? Por máquinas, ¿ok? Y como sociedad, pues vamos a tener que pensar en una alternativa. Probablemente la renta básica universal eh, podría llegar a ser una alternativa que tengan que implementar los gobiernos, ¿ok? Digamos que durante la pandemia, el tema de esa renta básica universal volvió a ser un debate político gracias al tweet que les decía de Elon Musk. En ese tweet, ¿él qué decía? Decía que el objetivo del gobierno debería ser maximizar la felicidad de la gente. Y uno dice, no, pues qué chévere, este man es una berraquera, ese es el que necesitamos. Y habla de que ese debería ser el propósito de los gobiernos, maximizar la felicidad de la gente, ¿sí? Dar dinero, y continúo leyendo el tweet, dar dinero a cada persona les permite decidir qué satisface sus necesidades en lugar de la herramienta contundente de la legislación que crea intereses especiales y egoístas. Ese es el argumento que da Elon Musk, en donde pues defiende lo que es la renta básica universal y por qué debería implementarse, por qué debería tenerla los diferentes gobiernos como un programa de ayuda social. Pero no es el único. No, digamos que Elon Musk no está solo en esta, en esta defensa de de lo que es la renta básica universal. Otro de los defensores de esta renta básica es Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, y él indica que debemos tener una sociedad que mida el progreso no solo por indicadores económicos como el PIB, sino por el papel que jugamos cada uno de nosotros en la sociedad y que por esa sola razón deberíamos explorar ideas como la renta básica universal para asegurarnos que todos tengamos una red de seguridad suficiente para atrevernos a probar nuevas ideas. Y tiene mucho sentido lo que dice Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una renta básica no es un salario completo que le van a dar a usted, o sea, no es un salario mínimo o dos salarios mínimos, no, no alcanza a ser eso. Es más, viene siendo como una cuarta parte de lo que representa ser un salario mínimo, pero eso a la larga le representaría eh, un desahogo, ¿sí? Sobre todo en un país como el nuestro, en donde el dinero no alcanza para todo lo que uno necesita y en donde cada vez las personas se ve que tienen más necesidades. Cuando un gobierno trata de asumir ese tipo de obligaciones o ese tipo de responsabilidades como institución que es y trata de trasladarle a la población parte de un ingreso digamos que convertido en renta básica,
pues eso a las personas mal o bien le dan le dan un respiro, ¿sí? Y ha servido. Entonces, por eso es que aquí Mark Zuckerberg, eh, digamos que ahí trata él de jugar con con esos términos para, digamos que realzar y aún más, pues digamos que explorar lo que debería ser en realidad la renta básica universal, cómo nos debería funcionar, pero también pone a pensar a los gobiernos, bueno, pues pucha, es cierto, viene todo un proceso de automatización, todo el tema de la robótica, todo el tema de la inteligencia artificial, todo esto está llevando a que cada vez más se automaticen actividades, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar otros ejemplos que les van a dar más luces sobre el tema, pero vayan pensando en ese tema de la renta básica. Es decir, primero me gustaría que fueran pensando en si a usted le suena o no le suena la idea de la renta básica. ¿Listo? Piénselo no solamente, y aquí lo invito a que abra su pensamiento un poquito, no lo vea desde un punto de vista personal, ¿sí? No, yo trabajo y ¿por qué lo voy a tener que mantener a otro? No, véalo como si usted fuera también un beneficiario de esa renta básica universal, independientemente del salario que usted tenga, independientemente si trabaja o no trabaja, que usted también recibiera esa renta básica. Y más adelante le explico, pero vaya pensando en esa idea y vaya mirando qué tan viable lo ve, si le parece bien o le parece mal. Simplemente es lo a lo que lo invito a pensar mientras sigo comentando el tema. Entonces ya vemos que Elon Musk, que es el segundo hombre más rico del mundo, está de acuerdo con la renta básica universal. Entonces veamos que esto no es de Petro. Sí. Este mamerto está pensando en meternos aquí el socialismo. No, esto no es de Petro, esto no es de izquierda, esto es de gente poderosa. Entonces, Elon Musk, segundo hombre más rico del mundo, promueve la renta básica universal. Viene Mark Zuckerberg, que también es uno de los más ricos, y apoya la idea. Pero viene un tercer hombre, Jack Dorsey, él es el CEO de Twitter, y él también, digamos que ha dejado ver su inclinación favorable hacia ese sistema de la renta básica universal. ¿Y qué argumento da él? Él considera que esa renta básica universal va a permitir cerrar la brecha de riqueza e ingresos, ¿sí? Va a permitir nivelar las desigualdades sistemáticas de raza y de género, y por otro lado puede llegar a redundar en temas de eh, crear seguridad económica para las familias. Y como prueba de eso, este señor Jack aportó cerca de 3 millones de dólares. O sea, este sí se metió la mano al bolsillo y dijo, ok, mire, yo creo tanto en esto que aporto 3 millones de dólares para un proyecto que fue iniciado por un grupo de alcaldes en más de 12 ciudades de Estados Unidos con el objetivo de desarrollar un plan piloto para empezar a estudiar el impacto que puede llegar a tener este tema de la renta básica universal. Entonces, nótese que esto no estamos hablando primero de personas de izquierda, esto no es Putin hablando, esto no es el presidente chino o el de Corea del Norte, no, estos son personas 100% capitalistas, personas muy ricas, muy poderosas, que muestran su inclinación hacia lo que debería ser una renta básica universal. Pero usted dirá, bueno, pero ¿por qué esta gente que está metida en campos de tecnología? Elon Musk, pues es uno de los que está ahorita innovando con temas de movilidad, y no solamente movilidad aquí en el planeta, sino está sacando gente al espacio y haciendo recorridos y todo este tipo de cosas. Por otro lado, pues está Mark Zuckerberg, que también es otro de los más ricos del mundo, pero está asociado más al tema de la tecnología, ¿sí? Entonces, Musk, desde el lado de, del tema de la robótica, del tema de hacer cosas autónomas, por ejemplo, vehículos autónomos, ¿sí? Que se conduzcan solos. Eh, y digamos que Jack Dorsey, el CEO de Twitter, pues también desde el área de la tecnología. Entonces, nótese que hay eh, dos áreas ahí muy específicas y básicamente en las que está descansando hoy en día todo el tema del desarrollo tecnológico, y es el tema de la automatización y el tema de la comunicación. ¿Ok? ¿Cómo nos comunicamos? Y muchos utilizamos las redes sociales para hacer eso. Y aquí entonces hay que decir que
el robot de Tesla, pues, si bien es cierto, hasta ahora lo están pensando y todo eso, pero así empezó la película de Terminator. Empezó con una idea de un señor por allá en los ochentas, a mediados de los ochentas, y mire que el tema no está tan lejos. O sea, si uno se pone a mirar y con ánimo muy pesimista, uno dice, pucha, Skynet se va a apropiar del mundo, ¿sí? Y cuando digo Skynet es la tecnología, básicamente porque la tecnología nos va a ir desplazando. Yo desde hace varios periodos les vengo diciendo, el contador tiene que ser un contador mucho más dinámico hoy en día, un contador que no le tenga miedo a la tecnología, un contador que le dé, que sienta atracción por esos retos tecnológicos, por mirar nuevas herramientas, por decir, pucha, venga a ver esto qué es, cómo se hace, no tenerle miedo a la estadística. eh, ¿Por qué digo y por qué es casi siempre enfatizo en estadística? Porque es que la estadística para nosotros es clave. Bueno, y no solo para nosotros, para todas las profesiones. ¿Por qué? Porque con base en estadísticas que nosotros podemos hacer proyecciones, con base en estadísticas que podemos eh, predecir situaciones que se puedan llegar a dar en un corto, en un mediano o en un largo plazo. Y de esa manera, pues vamos a poder tomar unas decisiones muchísimo más acertadas. Por eso es que insisto tanto en eso. Y el contador, pues específicamente, ¿por qué? Porque su trabajo tiende a ser también muy rutinario y entrar en esa rutina ya nos hace candidatos a ser desplazados. Y muchos me dirán, no, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo así que es rutinario si nosotros tenemos que pensar y tomar decisiones? Sí, pero imagínense, hay ingenieros de desarrollo que hoy ya están siendo reemplazados por herramientas que como se dice en el argot de sistemas, echan código solos. Esas herramientas echan código. Uno le dice más o menos qué es lo que necesita y él aleatoriamente trata de desarrollar a punta de código, de líneas de código, desarrollar la herramienta que usted quiere, ¿sí? No es tan exacto, no es tan preciso, pero lo están haciendo ya. O sea, eso dentro de poco va a ser una realidad. Y muchos me dirán, bueno, pero a mí no me interesa tanto la contabilidad, yo tengo espíritu de escritor y a ver quién me va a reemplazar. Pues le tengo la herramienta, ya existe una herramienta que usted simplemente le dice la temática sobre la cual quiere un ensayo y esa herramienta le elabora el ensayo totalmente, es decir, sin cometer plagio, sin coger y copiar y pegar, no, totalmente, usted simplemente le dice cómo quiere que de qué se va a tratar el ensayo y esta herramienta comienza pam, 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 a desarrollarle ese tipo de ensayo. Entonces, mire que hay actividades que en alguna ocasión pensábamos que no, que somos indispensables, pero que hoy en día ya no lo somos tanto, ¿ok? Entonces, digamos que, y volviendo al tema de estos tres grandes, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, digamos que si bien es cierto el robot de Tesla todavía se va a demorar, ¿sí? Y va a pasar todavía unos años para poder ver ese tipo de robot inmerso en la cadena de producción, ¿sí? Que esté dentro de una empresa ya desarrollando actividades, eso todavía está muy lejos, pero ya lo tienen, ya están haciendo pruebas piloto con eso. Entonces, digamos que ya muchas empresas de todo el mundo han recurrido a la automatización en lugar de qué? De pagar personas por ciertos trabajos. Por ejemplo, y esto es un caso que es que ya está en pruebas. Amazon, ¿qué está haciendo? Amazon ya está experimentando con sus propios supermercados que se denominan Amazon Go. Y en ese tipo de supermercados, ahí no hay cajeros, ¿sí? O sea, usted entra y no hay que hágame un favor, ¿en dónde encuentro la leche en polvo? De malas, ahí no hay nadie, ¿sí? O sea, está usted y otros compradores que también estarán en la misma. ¿Dónde estará la mermelada de zarzamora? Miércoles, nada, busque, ¿sí? De pronto desarrollarán un robot que vaya y le preste algún tipo de asesoría, pero por ahora, ese supermercado que se llama Amazon Go no tiene cajeros, ¿sí? Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo funciona? Porque entonces, pues que monten uno acá en Colombia para ir a hacer mercado allá y no pagar nada, ¿sí? Pues funciona simple. Imagínese que al ingresar a ese supermercado, ¿qué hace la persona? La persona tiene que acercarse a un módulo específico, haga de cuenta un torniquete de esos de Transmilenio, en donde usted coloca, no lleva la tarjeta de Transmilenio, sino lleva su celular, en donde tiene registrado, usted ya se autenticó en su celular y eso le genera un código QR y usted
muestra el código QR a una pantalla y le permite el acceso. De esa forma, ya el sistema sabe que entró Alexander Duque, ¿listo? Que entró a Amazon Go. Entonces, básicamente, ya con esa identificación y desde el momento mismo en que yo cruzo ese torniquete, ya hay cientos de cámaras que empiezan a monitorearme. ¿Para qué? Para saber qué artículo es el que yo estoy cogiendo, qué artículo es el que estoy revisando, qué artículo estoy echando en la canasta, qué artículo estoy echando en mi maleta, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y básicamente, cuando voy a salir y usted dirá, bueno, pero ¿y cómo va a pagar? Pues fácil, usted en Amazon tiene que meter una tarjeta de crédito, ¿sí o no? Y cuando va a salir, ahí automáticamente le cargan esos productos a su tarjeta de crédito, ¿ok? Entonces, usted no tiene que hacer nada, no tiene que pasar los productos por un código de nada, tranquilo, eche eso a la maleta, eche eso a la bolsa, guárdeselo, escóndaselo entre el pantalón, que cuando salga le va a llegar el correo en donde dice, señor Alexander, usted seleccionó tal, tal, tal y tal producto y le costaron tanto y se lo debitamos, se lo cargamos a su cuenta a su tarjeta de crédito, ¿ok? Entonces digamos que el tema pues puede llegar a ser complejo desde el punto de vista en que ya no vamos a tener cajeros, ya se están acabando los puestos de empleo, etcétera, etcétera. Entonces digamos que desde ese punto de vista las cosas no pintarían bien, pero para un empresario como Jeff Bezos, pues no, o sea, imagínate todo lo que me estoy ahorrando en personas, todo lo que me puedo llegar a ahorrar, es decir, hasta dónde esa persona puede llegar a multiplicar su fortuna, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya va a poder descansar del humano como tal, de ese salario, de incapacidades, de permisos, de todo lo que rodea o todo lo que hace parte de un empleado, ¿ok? Entonces, todo eso ya se lo está evitando este señor. ¿Por qué? Le metió tecnología a su negocio. A sus supermercados le puso ya toda la tecnología del mundo. ¿Para qué? Para que eso se maneje solo. ¿Ok? Ahora, este Amazon Go, pues está apenas en versión de pruebas, ¿sí? Y solamente está funcionando para trabajadores que son propios de Amazon. Pero es evidente que esto va a llegar en un futuro a todo el mundo y de repente todos los cajeros van a desaparecer. Ese es uno de los puestos que va a desaparecer más rápidamente. Como mucho de pronto en esos supermercados de Amazon Go, pues que habrá un encargado de pronto de revisar el surtido de las estanterías, pero ese también lo van a cambiar, ¿sí? Porque van a inventarse un robot que se encargue de hacer solo ese tipo de actividades o varios robots que van a encargarse de hacer eso. Entonces, ese tipo de situaciones es a lo que yo quiero llevarlos a que hagan esa reflexión de hasta dónde puede llegar, hasta dónde la tecnología que amamos hoy tanto nos puede llegar a jugar en contra. ¿Cómo nos puede llegar a afectar eso? ¿Ok? McDonald's es otro ejemplo de esa automatización. En Estados Unidos ya los pedidos se hacen de manera automática en unos locales de Estados Unidos. No sé si ustedes han ido de pronto a esas tiendas acá en Colombia, Muy o Robin Food, que usted se acerca, es un restaurante, pero no hay meseros. Entonces usted simplemente se acerca a una máquina grande, chan, y usted dice, bueno, ¿qué hay hoy de almuerzo? Y comienza a mirar el menú y lo arma. Entonces usted dice, quiero, eh, quiero un ajiaco, pero no quiero un ajiaco de pollo, quiero un ajiaco de gallina, quiero el aguacate, pero lo quiero como en ensaladita, entonces pido ensalada de aguacate. ¿Qué más pido ahí? Pucha, ¿qué más? El arroz. Entonces, arroz. Yo quiero un ajiaco, pero con arroz de coco. Mierda, pida su arroz con coco. ¿Qué más pido? Yo quiero que la mazorca venga desgranada, porque es que eso es para untarme con la tusa esa. No, más bien, la tusa es para ir a matarla en un bar. Entonces, no, me la va a comer desgranada esa mazorca y chan, la pide desgranada. Y todo eso, la máquina se lo contempla y hace el pedido al interior de la cocina para que allá las personas que están encargadas, porque todavía siguen siendo personas, las de la cocina, ellos ven el pedido y se lo elaboran de la manera que usted lo solicita. Obviamente, pues todo este tipo de cositas tienen un incremento o tienen un costo adicional, pero le están satisfaciendo su necesidad. O sea, ¿dónde se come usted un ajiaco con arroz de coco? Ni en la costa, ¿ok? Entonces, pero con esas máquinas usted lo puede hacer y ahí directamente paga
con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, el pedido llega, se lo sirven a la mesa, sale el chef o la persona que está en la cocina, le lleva el pedido, o mejor, no se lo llevan a la mesa, sino ahí en la barra, el pedido tal, sale ahí en el letrero, y usted va y lo recoge y a comer, ¿ok? Entonces, esto ya está funcionando, ¿ok? De esto ya hay en Colombia, ¿ok? Es más, si usted va hoy a un home center, va a encontrar que hay una sección de cajeros con personas en donde lo atiende la persona muy amable, la chica sonriente, dice, ay, venga, sí señor, yo le recibo, venga, quiere una bolsa, no sé qué, pero hay otra zona en donde usted fácilmente se autoatiende, ¿ok? Entonces, usted simplemente le pregunta, ¿cómo va a pagar? ¿Con efectivo o con tarjeta? No, con tarjeta. Ah, bueno, pase acá, pase a tal caja, usted allá registra sus documentos, coge la pistola, pin, 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 registra todo, le dice cuánto es, usted pasa su tarjeta y sale, ¿ok? Eso ya está aquí en Colombia. Entonces, nótese que ese tipo de cargos va a ser de los primeros que van a reemplazar. ¿Por qué? Porque son monótonos. Y usted dirá, uy, pero ¿y le van a meter un billete falso? Va a meterle un billete falso a un banco en donde el cajero ya no es el que hace la verificación de los billetes como era en alguna época, sino él ya los pasa por la máquina que los cuenta, los clasifica, le dice, hay tantos billetes de 50.000, tantos billetes de 20.000, tantos de 10.000 y todos los billetes están buenos o este billete sospecho, dígale al cliente que se lo cambie y ya usted puede tranquilamente recibir el dinero con toda confianza. Eso pasa hoy en los bancos. Entonces, no estamos muy lejos tampoco del tema porque ya todo esto está automatizado. ¿Listo? Eh, digamos que algunas ciudades y algunas regiones en el mundo ya han empezado a probar programas piloto de renta básica universal. ¿Para de qué? Para determinados grupos de residentes y los resultados son tan diferentes como podríamos esperar. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la renta básica universal? ¿Y por qué se le debería pagar a alguien por no trabajar? Porque eso básicamente es lo que a grandes rasgos me indica lo que es la renta básica universal. Que usted va a recibir una renta y pues no está obligado a trabajar, ¿sí? Entonces hay que partir del hecho que el hombre, desde el origen de la humanidad, pues siempre ha ideado la manera de realizar sus actividades de una forma más eficiente y entonces es cuando el hombre comienza a desarrollar herramientas o se da cuenta que hay actividades que son muy fuertes para él, pero que si se las pone un animal, pues el animal las puede desarrollar tranquilamente, no le tiene que pagar al animal, le va a beneficiar a él y es así como empieza el hombre a darse cuenta que hacer uso de herramientas o el mismo uso de animales, pues le va a permitir tener unos mejores beneficios. Inclusive, cuando el hombre se dio cuenta que en la guerra podía utilizar animales, pues ahí fue cuando empezó a ganar guerras y el que no tenía animales, pues las iba perdiendo porque literalmente iba en desventaja. Entonces, desde esas épocas tan remotas, el hombre ha tenido esa curiosidad siempre y eso nos caracteriza a nosotros como humanos, el de estar buscando nuevas formas de hacer las cosas. Sí, y eso lo hace uno hasta en la oficina. Usted ya se conoce un proceso, pero usted dice, pucha, si crearan una herramienta, si me crearan una aplicación que hiciera esto y esto, a mí solo me tocaría revisar y aprobar, y eso me rendiría muchísimo más el trabajo. Y todo esto que hago en un mes, lo estaría sacando en una semana tranquilamente, ¿sí? Pero entonces después usted pone a pensar, uy, no, porque entonces después me reemplazan fácil, no, yo más bien me quedo callado. Pero digamos que ese es el temor que a veces llevamos por dentro, ¿listo? Entonces, volviendo al tema de la humanidad, de cómo el hombre comenzaba a utilizar todo ese tipo de herramientas para su propio beneficio y para hacer un mejor trabajo, eso está pasando hoy en día, ¿sí? La tecnología, pero especialmente lo que hace referencia a la inteligencia artificial, va a comenzar a reemplazar los trabajos a un ritmo que no tiene precedentes en la historia, ¿sí? Por ejemplo, y esto lo dice el mismo Elon Musk, él está trabajando hacia la sustitución del vehículo conducido manualmente. ¿Por qué? Por coches eléctricos autónomos. Y esta sola actividad, imagínense, podría llegar a destruir la fuente de ingresos de millones de personas en todo el mundo, desde las personas que conducen taxi hasta los que pasan a conducir por vía las plataformas, Uber, Bit, Didi, todas estas,
hasta los conductores de grandes tractocamiones, ¿sí? Tan solo ese cambio tendría grandes repercusiones en la sociedad. Entonces, imagínense lo que puede pasar y ya lo están haciendo. O sea, el mismo Uber que está haciendo, está comprando sus propios carros autónomos, ya lo tiene implementado en algunos países en donde el que va y lo recoge es un carro que se maneja solo, ¿sí? Y usted se sube y de parte de Dios o del diablo, ¿quién está manejando acá? Y no, uno se sube tranquilamente y el carro ya sabe interpretar un semáforo en rojo, sabe interpretar las señales de tránsito, tiene sensores que le permiten identificar, y aquí también pues va un poco el tema de la cultura de la sociedad, es decir, se han hecho pruebas en donde ese tipo de vehículos autónomos en países como el sudeste asiático, en donde hay mucha población, o en América Latina, en donde también somos muchos, pero aparte tenemos un tinte específico y es que somos desordenados como un berraco. Entonces no respetamos semáforos en rojo, no respetamos la cebra, nos atravesamos por la mitad de la vía, nunca usamos puentes peatonales. Ese tipo de cosas ha hecho que estas personas como Elon Musk tengan que pensar adicionalmente en que esto no es Suiza, en que estos carros no solamente se van a vender en los países nórdicos, sino que esto tiene que llegar a tener un cubrimiento mundial y en aras de eso, entonces ya comienzan a desarrollar sensores que permitan identificar cuando eh, algún tipo de persona inculta se atraviesa por la mitad de la calle, ¿sí? Un perro que se atraviese, pues el carro de una vez se detiene, ¿sí? Y todo esto lo tienen ya pensado. Entonces, esos vehículos ya existen, ¿sí? Pero nada más póngase a pensar, ¿cuántos, ¿cuántas personas dependen de su vehículo? Los que manejan ruta escolar, ¿sí? eh, los que conducen Transmilenio o los diferentes servicios de transporte en sus ciudades, los que manejan buses intermunicipales y ese tipo de cosas. eh, Todo ese tipo de personas quedarían cesantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el carro puede que no sea el más barato del mundo, pero si un empresario se pone a hacer cuentas y dice, mire, a mí un conductor me cuesta tanto, fuera de eso, le tengo que pagar prima, más seguridad social, más todo esto. Entonces, una persona que devenga un mínimo fácilmente, no me cuesta los 900 y pico del millón de pesos, sino que literalmente me está costando 1,5 millones. Entonces, pues en aras de eso, este tipo puede pensar, y eso me toca mensual, ¿sí? Entonces, mensualmente más las cesantías, más el tema de las vacaciones y la prima y todo este tipo de cosas, pues se pone a hacer cuentas y dice, no, man, yo con esa plata invierto en una buena cantidad de robots, sé que eso se me paga en un solo año y yo estoy tranquilo. Y ese robot no se me va a enfermar, si algo pasa lo reemplazaré, en fin, digamos que son muchas más las ventajas que se tienen frente a eso. Entonces, digamos que con el tiempo, lo que es la tecnología, lo que es la robótica y lo que es la inteligencia artificial, van a ir paulatinamente sustituyendo cada vez más tipos de trabajos y el trabajo que existe hoy en día va a tener que adaptarse a los nuevos cambios o simplemente va a tener que eh, concientizarse que va a dejar de existir. Ahora, esto no significa que no habrán puestos de trabajo en el futuro, dentro de 100 años, ¿sí? Eso van a haber, pero significa que habrá que crear nuevas profesiones a medida que vamos automatizando más y más puestos de trabajo. Por ejemplo, digamos que la inteligencia artificial se vuelve tan buena que una tienda como Jumbo o como El Éxito se automatiza por completo, ¿sí? Desde los camiones autodirigidos hasta los cajeros, es decir, desde los camiones mismos que llegan y surten las tiendas hasta los cajeros, ya no hay cajeros, los camiones son autónomos y los que descargan y cargan son máquinas que ya saben cómo está la ruta del espacio adentro del almacén y van y descargan la mercancía y la dejan en el sitio en la que tendría que estar. Entonces, eh, y usted dirá, bueno, ¿y el llenado de la estantería qué? Eso también, eso no lo puede hacer cualquiera. Pues sí, eso lo hacen lo pueden hacer las máquinas. Y si no me cree, mire cómo funciona hoy en día Amazon. Amazon tiene cualquier cantidad de robots y ellos mismos se encargan de surtir sus estanterías, ¿sí?
Y usted mira, bueno, entonces, ok, entonces no se puede estanterías porque lo van a automatizar según usted. Cajeros tampoco. Los conductores tampoco, porque entonces todo va a ser por robots. Entonces, ¿quién va a atender al cliente? ¿Quién le va a decir, venga, papito, yo lo llevo, le digo, le traigo, le muestro, le enseño, vaya, mídase, traiga y se lo facturo? Nada. Todo eso va a ser vía robots. Cada vez van a ver, esos servicios van a ser más automáticos, ¿ok? Cada vez la persona va a tener que, el cliente como tal, va a tener que cambiar el chip y va a tener que tomar la decisión de cuál va a ser el impacto de hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, bajo esa percepción, pues digamos, y de la manera en que se viene automatizando todo, eh, digamos que si esto llegase a ocurrir, es decir, que nos invadió la tecnología y todos nos están reemplazando por robots, ahí en ese punto, ¿ustedes creen que sería interesante transferir por lo menos una parte de los beneficios que obtienen esas grandes empresas y el mismo gobierno a la sociedad en forma de renta básica universal? ¿A ustedes les suena la idea de la renta básica universal? Pero ¿por qué se empiezan a salir? No puede ser que... Profe, pues a mí sí me suena, porque al ver que nos está reemplazando, pues una ayudita no quería más, ¿no? ¿Y de dónde crees que saldrían esos recursos? Ahí es el lío. No, pues no, y no importa, aquí se trata de simplemente de echar globos al aire. Yo no estoy tratando de buscar la solución ya, sí, es simplemente conocer su opinión, ¿listo? ¿De dónde crees que podría salir esos recursos? ¿O tú estás Pues hablando de ayudarle simplemente a un grupo de personas específicas? también podría empezar por ahí. Eh, ¿Por empezar a ayudarle a un grupo de la población específico? Sí, claro, porque hay muchas personas que, o sea, no es que uno viva en una cuna de oro, pero uno está mejor que el resto, ¿sí? Entonces, ayudarles también sería, o sea, por un granito de arena. Ok. Y en ese orden de ideas, ¿cómo, cómo hacer uno para que ese tipo de ayudas no se vayan a perder en el camino como nos pasa acá en Colombia? ¿O tú crees que de pronto las ayudas que hoy existen, las ayudas que está dando hoy el gobierno, son suficientes y eso se tendría que seguir sosteniendo? ¿O más bien las reemplazarías, esas ayudas, esos subsidios que hoy se dan, los reemplazarías más bien por una renta básica universal? Es que los 6 verdad se pierden en el camino, o hay muchos avivatos que dicen que o sea, que necesitan y en realidad no. Pero yo sí lo no, pero es que reemplazarlo, profe, también se podría hacer como con un mercado, no sé, No, digo yo, reemplazarlo no en el sentido de, del es decir, servicio. una persona hoy de muy bajos recursos, esta persona pues por lo general tiene Sisbén, ¿sí? Posiblemente le esté llegando una ayuda, pongámosle 150.000 pesos mensuales, y aparte sus servicios son más económicos. Entonces, estos son una serie de beneficios que cierta población tiene acceso, solo cierta población que cumple unos requisitos. Entonces, de pronto viene como un desgaste de parte del Estado en el hecho de validar que en efecto esas personas que se postulan para disfrutar de esos beneficios, ellos pueden, digamos que el Estado tiene que incurrir en un desgaste
administrativo para poder validar que en efecto esas personas tienen los requisitos para acceder a ese tipo de beneficios. ¿Será que si más bien quitamos todos esos beneficios, quitamos toda esa burocracia y le damos a las personas el recurso en efectivo, qué crees que podría llegar a pasar? Ay, perdón, aquí me dice María Lucía, se les podría dar a los grupos menos favorecidos y saldría de los impuestos. Bueno, eso es válido. Luz Dare dice, la renta básica sería bueno que el gobierno diera a personas vulnerables, que realmente la necesite. Ok, pero, y entiendo lo que proponen, pero ¿no creen que eso de pronto pueda ser, podría llegar a levantar mella en el resto de personas? O sea, ¿yo por qué tengo que trabajar? ¿Y por qué dice que no hace nada si se la gana fácil? Y no sé qué. Es un poco lo que se está viviendo hoy en Estados Unidos. Bueno, que a propósito creo que ya quitaron creo que en esta semana quitaban el auxilio que le están dando a las personas por desempleo, en donde esas personas dijeron, no, pues yo qué me voy a ir a trabajar si estoy recibiendo 1.300 $1.400 mensuales, no hago nada y lo recibo gratis, pues que más bobo, yo sí me voy a ir a trabajar y pierdo esa plata, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto eso puede llegar a afectar al resto de las personas, ¿sí? ¿Qué piensan que puede pasar ahí? Profe, buenas noches, soy Victoria. Una Hola, Victoria, pregunta, una dime. pregunta, o sea, yo no entiendo por qué, pues, lamentablemente nuestro país tiene mucha corrupción, pero Sí. siento que aquí deberíamos dar, pues lo más chévere que quisiéramos todos es más trabajo para que muchos jóvenes salgan adelante, pero nos encontramos con una serie de personas que están apalancadas en ciertos puestos de trabajo, llámese políticos e incluso en privados donde lamentablemente se le pierde la oportunidad a otras personas en tener un nuevo trabajo, en adquirir un trabajo y existe el desempleo pues por completo. Entonces, lamentablemente dan prebendas para muchas personas que también, porque lo conozco y lo he vivido, personas que tienen dos, tres casas y están recibiendo, por ejemplo, el ingreso solidario. Y yo digo, Dios mío bendito, pero a ver, tú recibes arriendo de dos, tres casas y estás recibiendo ingreso solidario cuando hay de verdad personas que no tienen esa posibilidad. Entonces, lastimosamente, como no se maneja una forma fácil o ágil, o pues no, es que aquí en Colombia no es tan fácil que se pueda coordinar o organizar de verdad las personas que de verdad necesitan ese tipo de auxilios o de ayudas. Porque pues obviamente aquí se entiende que hacen maña hasta para las votaciones y existen personas que votan y están 3 metros bajo tierra de como 20 años. Entonces es muy, muy complicado. Y uno ve, por ejemplo, en Suiza, que uno de los ejemplos que siempre nos dan es que allá las personas decidieron, no quiero que me regalen plata, denme trabajo. Entonces, eso debería ser una de las cosas que aquí en Colombia deberían hacer para que la gente gane por lo que trabaja, no por estar haciendo nada en la casa, digo yo. Ok, pero si se pierde el trabajo, si se reemplaza el trabajo y se ve que el desempleo comienza a dispararse muchísimo, que eso pues en realidad es crítico para un gobierno y ningún gobierno va a querer quedar en la historia como el que tuvo la tasa de desempleo más alta, porque yo entiendo perfectamente la posición, es decir, el hecho de yo por qué voy a tener que sostener a otros, ¿por qué los otros no trabajan igual? No, sí, es totalmente válido y es muy respetable. Pero, ¿qué pasaría en el evento en que se perdiera el trabajo de manera masiva? Imagínense no más que reemplacen a todos los conductores de vehículos. El impacto que eso puede llegar a tener en la economía de una familia va a ser fuerte, ¿sí? Eh, y bajo ese panorama, ¿cómo lo verían? ¿Qué alternativa le darían a ese tipo de familia? Porque tú lo mencionas, Suiza fue uno de los experimentos que hicieron y a la conclusión a la que llegaron fue, no, 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 eso va, digamos que esto, bajo el tema de la renta básica, hay muchos tabúes, ¿sí? Tabúes que van orientados eso, usted le regala plata a los pobres y eso se la beben, usted le regala plata a los pobres y se la fuman. O, o temas como, por ejemplo, el hecho de pensar que una persona
digamos que por el hecho de no estar trabajando, puede estar dedicándose a otro tipo de actividades. Y ahorita les doy unas cifras al respecto. Entonces, ¿qué pensarían de eso? ¿Cómo sería el actuar? Y si se pone usted en los zapatos de esas personas que de pronto están pasando ese tipo de situaciones, ¿qué le propondrían al gobierno para que creara algo que en realidad le pudiera ayudar a usted? Dice Luz Dari, la renta básica sería bueno, pero que el gobierno diera a personas vulnerables que realmente lo necesite, estoy de acuerdo. Otras personas no han tenido la oportunidad que otras personas han tenido de estudio, negocios y otras oportunidades de tener cargos importantes. Mm, sí, pero bueno, vuelvo al punto. ¿Qué pasa si de pronto es usted el que pierde el trabajo? ¿Sí? Y ve que para aquello en lo que usted era bueno, hoy en día fue un puesto que se perdió, un puesto que desapareció, bueno, un puesto al que reemplazó la tecnología. Entonces, usted ya no sabe qué más, ya no tiene otra herramienta. ¿Qué haría? Profe, pues yo creo que capacitarnos cada día más y no solamente en lo que estamos haciendo. Yo pues obviamente podría decir, yo tengo 18 años siendo auxiliar contable y si usted me lo pregunta, en las épocas en las que no he estado trabajando como auxiliar me he desempeñado en muchísimas otras cosas porque hay que capacitarse cada día más y no solo encasillarnos en un solo objetivo pues laboral. Yo me Perfecto. puse a pensar en lo que me dijo ahorita, estaba diciendo usted el ejemplo de que si reemplazaran a los conductores, creo que eso fue lo que pasó cuando implementaron los sistemas masivos en las diferentes ciudades. Por ejemplo, aquí en Cali fue un caos completo y todavía sigue siendo un caos, pero mucha gente le tocó pasarse a hacer otro tipo de actividades que quizás pensaban que solo con el montallantas que cambiaban la llanta todo el tiempo, los mismos buses recreativos, lo que sea, y con eso iban a vivir y no, implementaron otras cosas pues por personas que conocí que hacían otro tipo de situaciones y capacitándose con otro tipo de cosas para poder salir adelante y no encasillarse solo en eso. Y creo que eso es lo que de pronto deberíamos tratar de hacer, la capacitación no solo enfocada a un solo trabajo o una sola parte Una sola laboral. rama, sí. Exacto, sí, señor. ¿No? Y hacia eso es a lo que le tenemos que apuntar, ¿ok? A esa parte de tratar uno de tener otra herramienta de la cual poder echar mano en cualquier momento, ¿ok? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los avances tecnológicos cada vez son más. ¿Y por qué cada vez son más los avances tecnológicos? Porque básicamente la humanidad cada vez se prepara más. Ustedes ven que hoy en día hay muchísimos doctores, o sea, PhD, que son personas que realmente hacen investigación. Y cuando hay un proceso de investigación, eso permite mejorar muchas cosas. Entonces, digamos que el solo hecho, digamos que un hito en la humanidad fue la revolución industrial. Y la revolución industrial se dio gracias a eso, a descubrimientos, a personas que se dedicaron a investigar y a darse cuenta que el vapor servía servía como energía para mover grandes maquinarias. Y empieza todo el desarrollo tecnológico y eso le dio la vuelta al mundo, ¿sí? Entonces se espera, y por eso no está de más que le digan a esto la cuarta revolución industrial, porque va orientado a eso, no solamente a cambiar la forma en la cual hoy vemos el trabajo, a cambiar la forma en la cual vemos las rentas de las personas, cómo se obtienen esas rentas, sino que puede llegar a cambiar muchos paradigmas a nivel de sociedad. Cuéntanos, Nubia. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Apagaste el micrófono. ¿Cómo avanzaría la tecnología en el campo? Yo me pregunto eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el campo está ya la gente no quiere el campo, ya la gente se quiere ir para las ciudades. Sí, chévere la tecnología y todo, pero quién va a producir? ¿Quién va a sembrar? ¿Quién se va a meter en los campos? La gente joven ya no quiere eso, se quiere ir para las ciudades, entonces bueno, esa es una parte que tenía yo la inquietud, no sé si el profe tenga la respuesta de que en la parte del campo, cómo va a avanzar la tecnología. Y Pues la digamos otra que en parte, ese, ay, si quieres te voy respondiendo porque es que se me olvidan las preguntas y solo bueno, termino respondiendo una. Entonces, como diría
Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, cuando me preguntas el tema del campo, pues el campo también tiene mucha tecnología hoy en día, ¿sí? Es más, si uno mira países muy tecnificados, son países que sobreexplotan la tierra, y es decir, la sobreexplotan a un nivel en el que la tierra ya no sirve para nada, queda totalmente árida. ¿Por qué? Porque es tanto el poder de tecnificación que le implementan a los temas de cultivos que sobresaturan la capacidad que tiene la tierra y la explotan al máximo hasta llegar al punto en el que ya no es rentable y simplemente la dejan para otro tipo de cosas, de pronto para eh, cría de ganado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso eh, es la parte de la tecnología ha llegado al campo, ¿sí? Y ha llegado o ha llegado en forma de tractores, de super máquinas que ya no solamente sacan eh, sacan la cosecha, sino que la clasifican, la empacan, ya lo dejan perfectamente listo y pues digamos que de esa manera el proceso se ha tecnificado muchísimo más, ¿sí? Ahora, lo que tú nombras del por qué las personas están dejando o ya no les es atractivo el tema del campo, pues básicamente por lo que les decía ahorita, este tipo de cambios afectan la forma en que las personas ven hoy en día las cosas. Anteriormente, su sueño era tener una finca, ojalá que allá pudiera uno sembrar papa, yuca, café, cultivar aguacates y todo ese tipo de cosas y tener una piscina y vivir ahí con la familia, chévere, ¿sí? Hoy en día los hijos ya no buscan eso. Hoy en día, tanta información que hay, tanta interconectividad que hay, pues les muestra otras cosas. No, váyase de viaje. ¿Y quién dijo que hotel? Tome por Airbnb y se va a dar cuenta que eso es más barato y usted conoce y si quiere trabaja desde allá. Entonces, digamos que todo esto ha cambiado el chip en las personas, sobre todo en los jóvenes como ustedes. Sí, en donde, bueno, Victoria ya no tanto porque dijo que lleva 18 años de auxiliar contable, imagínese. Uy, profe, Mentiras, te estás metiendo en un campo muy tenaz, hazme el favor. mentiras, Yo que te consideraba de mi así, así de tú a tú. Gracias. es por molestar. Entonces, Sí, yo sé. entonces, el tema tiene mucho impacto, ¿sí? Y eso hace que las personas, no te digo nada más, o sea, no nos vayamos tan lejos, devolvámonos hasta la revolución industrial. ¿Qué hicieron con base cuando empieza todo ese desarrollo tecnológico a nivel de empresas? Pues los campesinos se van para la ciudad, ¿por qué? Porque es que allá es donde está la plata. ¿Sí? Yo tengo que sembrar y todos los días levantarme temprano a regar los productos que estoy sembrando y todo eso, pues ¿para qué? Si me puedo ir a trabajar directamente a la ciudad, voy a tener mayores beneficios, voy a vivir más chévere de pronto, porque esa es la falsa idea que nos venden, y eso hizo que la sociedad cambiara. Estos cambios que se están viendo hoy en día también están llevando a eso, a que la sociedad cambie su forma de pensar. No sé, Nubia, si te di respuesta. Pues, profe, yo sigo con muchas dudas porque listo, llega la tecnología al campo, pero están destruyendo el medio ambiente. Pregunto, porque tumban árboles, las maquinarias superpoderosas, todo eso está dañando el medio ambiente y después que se daña el medio ambiente, ¿quién va a producir el agua o cómo hacemos para producir esa agua que tanto necesitamos? ¿Sí? Sí, claro, pero no es que los mismos gobiernos, Trump era uno de esos, o bueno, no es uno de esos que dice que el cambio climático no existe, que eso es un invento de las personas para frenar la productividad y no sé qué, y si sé más. Digamos que cada persona lo ve desde su punto de vista, eh, bueno, desde el punto de vista en qué tanto le puede llegar a afectar. A Estados Unidos le afectaría muchísimo el tema de la restricción a nivel de políticas medioambientales. ¿Por qué? Porque eso le va a frenar la economía. Ellos tienen una economía que se basa mucho en procesos macroindustriales, en donde requieren muchísimos recursos naturales para poderlos desarrollar, y en eso ha basado Estados Unidos gran parte de su poder económico. Diferente a cuando uno mira, por ejemplo, en Europa.
En Europa cada vez están mirando cómo pueden reducir la emisión de gases contaminantes, crean políticas orientadas al tema, es decir, y hoy en día, por ejemplo, China es uno de los países que es el más contaminante del mundo, pero es el que está trabajando más en el desarrollo de vehículos eléctricos, que si bien es cierto, eso a la larga no es que no contamine, pero sí digamos que reduce costos, y digamos que ahí el problema ahorita se va a convertir es en las baterías que se necesitan para almacenar esa energía eléctrica para poder cargar esos vehículos. Pero bueno, ese será otro cuento. Pero sí, en efecto, el medio ambiente se siente muy golpeado, ¿sí? Pero el inconveniente radica en que estas personas, que son los que en realidad están controlando los grandes recursos, pues ellos dicen que eso eso no es cierto y hacen oídos sordos a las recomendaciones que hacen organismos multilaterales para tratar de minimizar ese tipo de impacto. Pero es completamente cierto. Y vuelvo y te digo, el ejemplo que te colocaba de las grandes hectáreas que están cultivadas con algodón. Mira nomás, pon un video ahí en YouTube y te vas a dar cuenta el tipo de máquinas que utilizan para sacar el algodón y cómo cada cuánto están eh, poniendo a producir esas tierras, que llega un punto en el cual la desgastan completamente y la tierra ya no sirve más, ¿sí? Todo eso nos está afectando, ¿sí? Pero con todo y eso y los desarrollos tecnológicos siguen, ¿sí? Entonces, esto va para un canibalismo fuerte en unos pocos años, ¿sí? Porque al tema del medio ambiente, al tema de la concentración de la gente en las ciudades y al desabastecimiento que puede llegar a haber por parte de bienes cultivables, pues habrá que sumarle el desplazamiento de las máquinas en los puestos de trabajo. Entonces, hacia allá el tema tiende a ser mucho más, digamos que el panorama suena apocalíptico. Pero tenías otra pregunta, Nubia. Sí, también quería opinar sobre la renta básica universal. Yo no estaría de acuerdo que la dieran en dinero. Ok, Eh, en otros países, cómo ayudar a la gente, por ejemplo, la salud gratis, la educación gratis. Yo creo que esa es una forma de ayudar sin necesidad de darle en dinero, ¿por qué no? Darle en dinero, la gente se vuelve conchuda, la gente ya no quiere trabajar, la gente no produce, los jóvenes dicen que menos. Entonces, una forma de ayudarles sería en la educación. ok, entonces voy a darte más información y ahorita vuelvo y te pregunto si sigues pensando de la misma manera. Entonces, imagínense que la Casa Blanca hizo un informe, se lo hizo por allá como en el 2013. Le hizo un informe al Congreso de los Estados Unidos en donde el gobierno pues estaba considerando que hay una probabilidad que el 83% de los trabajadores que ganan menos de $20 por hora pierdan su trabajo frente a una máquina. Incluso los trabajadores que ganan más de $40 por hora tienen la probabilidad de perder su empleo en un 31% frente a una máquina que en el futuro pueda reemplazarlo. ¿Ok? Y entonces aquí surge una pregunta y es, ¿qué tan viable es esa renta básica universal? ¿Sí? Y digamos que esto tiene tanto defensores como retractores. Lo único cierto es que nadie lo sabe. Qué tan viable es? Digamos que cuando uno se pone a mirar toda la parte histórica de todos los sistemas económicos, eso nos hace cuestionar la premisa de lo que, de lo que puede llegar a ser la renta básica universal. Y muchos estudios demuestran que como sociedad, que como personas, funcionamos mejor cuando hay competitividad, que funcionamos mejor cuando hay egoísmo, que funcionamos mejor cuando hay individualismo, y digamos que todo eso se canaliza de una manera para, digamos que llamarlo, por ponerle un nombre, un sistema social equilibrado, ¿sí? Que nos invite o que nos motive a crear riqueza. Y eso no está mal, ¿sí? Pero se convierte en malo cuando tratamos de, por encima de todo,
obtener mi beneficio. Entonces ahí es cuando vemos todo el tema de la corrupción y por qué pasa lo que pasa hoy en día, que hay muchas personas que piensan solo en lo suyo sin importar el tipo de calamidad que pueda estar viviendo el otro. ¿Ok? Entonces veíamos cómo en plena pandemia, en donde no había trabajo, en donde todos estábamos encerrados, se robaban la plata, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Precisamente por eso, porque en nosotros converge ese tipo de situaciones, ese egoísmo y a veces ese individualismo. Gracias a Dios eso no es un mal de todos, ¿sí? Pero desafortunadamente en los pocos que lo hay, hacen tanto daño que es como si, que es casi el equivalente a que cada uno de nosotros hiciéramos el mismo nivel de daño, ¿ok? En la justa proporción. Pero es básicamente eso. Entonces, digamos que ese tipo de competitividad, de querer ser el primero, ay, porque este sí tiene y yo no, entonces voy a trabajar más, o tratar de salir adelante porque es que tuve una niñez dura y no sé, eso son motivadores o son disparadores que llevan a que una persona pueda salir adelante. Así como a otros les dicen, no, es que yo nací así y eso no tiene arreglo, y pues ahí se queda, ¿sí? Pero hay otros que ese tipo de situaciones los motiva para seguir, digamos que para poder destacarse y de pronto llegar a crear riqueza, ¿ok? Y eso, vuelvo y digo, eso no está mal, ¿ok? Está mal es cuando yo ya paso, pongo mi sentir, pongo mi necesidad, no es que ni siquiera son necesidades, porque esa gente no tiene necesidades. Pongo es mi egoísmo por encima de la necesidad del otro y yo quiero acaparar todo. Ahí es en donde está el verdadero inconveniente, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedería si el Estado como tal cubriese nuestros gastos? ¿Será que seguiríamos trabajando? O mejor aún, como ya el gobierno es el que nos mantiene y usted tiene tiempo libre porque ya casi usted no tiene la necesidad de irse a trabajar, ¿usted volvería a estudiar otra cosa? ¿Cuáles serían los argumentos a favor y en contra de eso? ¿Se sentirían motivados a hacer algo adicional porque ya recibe esa renta básica universal? Ese poquito de salario, pero que de pronto lo hace a que usted se sienta en una zona de confort, pero esa zona de confort a la vez le dice, no, mire, aprovechemos el tiempo porque usted no se puede quedar todo el día viendo televisión, acostado, ¿sí? Sino más bien, mire, aproveche, hay ciertos cursos, hay cierta forma, se está requiriendo personal con este y este nivel de formación. ¿Ustedes se le medirían al tema? Yo creo que somos muy pocos los que nos gusta la capacitación, ¿no? De por sí que Colombia tiene unas estadísticas muy pequeñas de estar capacitados frente, frente al mundo. Nomás miremoslo frente aquí en América. Eh, yo creo que no, no es buena idea Ok, tener bien. un tiempo desocupado, porque, por ejemplo, a uno lo que lo motiva para trabajar es el dinero que está devengando para sus gastos, para la familia, para viajar, para, sí, como que uno se esfuerza de trabajar para por conseguir sus cosas. Pero si el gobierno le está dando, como que no, Ok, como entonces te la cambio, Nubia. ¿Qué tal si esta renta básica universal fuera para todas las personas? O sea, no solamente para los desempleados o para los más pobres, no, esto es para todo el mundo, ¿ok? Le llega a todo el mundo esa renta básica, digamos que 300.000 pesos. Cada mes se le van a dar. Pero el gobierno quita toda esa salud, todo el sistema de salud gratis, quita subsidios, quita los beneficios del Sisbén, quita todo ese tipo de ayudas que da, pero que vía burocracia tiene que gastar en personal para que verifique los requisitos y todo ese tipo de cosas. Entonces, supón que no existe ningún beneficio en la sociedad. Esos 300.000 pesos te los dan a ti, pero no estoy diciendo que es que, como dice ahí Luz Dari, ese dinero no alcanza para nada. No, no es para que vivan con 300.000 pesos.
Es simplemente porque el gobierno le va a dar esos 300.000 pesos, pero usted sigue trabajando. ¿Eso sería una buena política? Bueno, yo sigo insistiendo que es mejor que se lo den a uno en salud y en educación, porque la salud está muy mal aquí en Colombia, en todo sentido. Y yo preferiría que nos subsidiaran la salud, pero bien subsidiado. O sea, Pero ¿no crees no que que de nos pronto, y perdóname que te interrumpa, pero ¿no crees que de pronto la salud está mal? Es precisamente por ese tipo de subsidios que tiene implementados el gobierno, ese tipo de beneficios en donde lo que hace es endeudarse con las diferentes clínicas, no les paga a tiempo y estas clínicas entonces pauperizan también el trabajo de los médicos y en cambio, si quitáramos esos subsidios y los pusiéramos, se los diéramos en plata, 300.000 pesos a cada uno, a toda la población, con eso yo digo, ok, le estoy dando a usted su platica y usted encárguese de su salud y encárguese de la educación y todo eso. Eh, Bajo ese panorama y viendo que de pronto el tema, como ya no hay subsidios, entonces ya las clínicas van a competir por un mejor servicio, por una mejor atención, por no sé qué, ese tipo de cosas. ¿No crees que de pronto sería un disparador para motivar a que las personas se preparen más y de pronto esa área específica, viendo lo de la salud, se pueda potenciar? Pero es que yo creo que 300.000 pesos no alcanzan ni siquiera para la salud, ahora mucho menos para la educación. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas enfermedades que 300.000 pesos no le alcanza para cubrir esa enfermedad. Entonces, en la salud sí es, o sea, yo sigo insistiendo, sí es mucho mejor que el gobierno la subsidie, pero bien subsidiada, no que los den una acetaminofén para el dolor de cabeza siempre, sino que de Exacto. verdad llegue al fondo, a fondo de su situación de enfermedad y yo creo que se solucionarían muchas cosas, eh, por decir algo, de llegar a fondo a curar ciertas enfermedades, a ser preventivos, ¿no? Porque uno siempre va cuando ya tiene el dolor encima y el problema encima. Ok, bien. ¿Quién opina otra cosa? Nadie, por Dios. Si este Creo que tema nos toca a la todos. verdad, Ay, dime, Vicky. creo que la verdad es que, o sea, no sé, pero yo creo que nosotros tenemos un pensamiento ya tan marcado que creo que muchas personas dirían, eh, jóvenes dirían, uy, tan bacano, que nos den plata y supuestamente estudiemos. Y personas que ya, como nosotros que hemos estado elaborando y que nos ha tocado como salir adelante, de pronto diríamos, no, a nosotros eso no nos beneficia porque igual se siguen robando el resto de las platas que de pronto puedan darnos para tener una mejor calidad de vida. No sé de pronto si lo expreso bien. Aquí, Sí. por ejemplo, una de las cosas que se escuchó hace poquito, 2, 3 días, escuché algo que con el cuento de la primera línea que nos tienen a nosotros azotados en Cali, y es que estaban dando o quieren dar algún un subsidio o algo así como para que los jóvenes empiecen a estudiar y con las matrículas cero y todo eso. Y los de primera línea salieron diciendo o respondiendo que eso es única y exclusivamente para los de primera línea, que eso no puede ser dado al resto de los jóvenes que Ah, quieren no. salir adelante. O sea, que imagínense nomás ahí cómo nos dejan, pues como tal, a los jóvenes que no estuvieron tirando piedra, que no estuvieron haciendo vandalismo, pero que sí quieren estudiar y hay papás que de pronto no les pueden dar esa oportunidad de estudio. Y resulta que los de primera línea están peleando porque dicen, eso no es para ellos, eso es solamente para los de primera línea. Pero entonces, vaya, estudie. No, no queremos, hoy no queremos Mm. estudiar. Vaya que hay tal trabajo. No, hoy no queremos. Entonces, ahí es donde yo digo que de pronto es la pregunta que usted hace a nosotros los grandes,
Pues obviamente como que diríamos, no, hay que capacitarnos de todas las formas nosotros mismos, pero los jóvenes de pronto su pensamiento no será eso, será, ay, sí, recibamos y cumplamos con meternos en internet y responder cualquier pregunta y ya esa se acabó. Pero recibamos la plática gratis y se acostumbran es como a eso. Creería yo que es como el pensamiento de los jóvenes. Y ya uno de grande no, ya uno de grande piensa es capacitémonos y todo, pero pues con 300 obviamente no vamos a vivir, pero sigámonos capacitando para tener un mejor futuro, no sé, o poder buscar otra ampliación laboral para nosotros. Perfecto, muy bien. Había alguien que tenía la manito levantada, perdón, se le bajó la Yo, mano. Ah, hola Yuri. la profe. Pues yo opino que nos, o sea, que dieron la plata a cada uno y que ahí sí de verdad, Dios y suerte, si usted veló por su salud o está esto, pues bien pueda. Y como su merced decía, o sea, es para que el personal de la salud como que se avispe y diga, bueno, ellos ya nos están empezando a pagar, entonces no tenemos que depender de subsidios, debemos mejorar la calidad del servicio. Porque es Ok, que siempre subsidiado, pues se roban la plática. Pues ok, no bien. muchas, pero se pierde. Ok, Igual perfecto. con la educación, ¿no? Sí, sí, eso viene pasando con muchas cosas. Pero bueno, digamos que eh, existen personas que quieren utilizar esa renta básica universal. ¿Para qué? Para precisamente eliminar esa asistencia social y a la par eliminar esa burocracia del gobierno. ¿Ok? Es decir, esta ayuda económica que se presta de manera gratuita a las personas que carecen de recursos económicos, se podría haber beneficiado por eso, porque ya no hay tanta burocracia y porque de pronto, pues digamos que a las personas, digamos que el gobierno evita dar esos recursos específicamente a unos y generando de pronto ese malestar en otros, diciendo, no, pero yo por qué le tengo que subsidiar y no sé qué. Entonces, digamos que por ese lado, eso podría llegar a servir. Ahora, eh, digamos que puede ser que ese tema de de esas personas que carecen de esos recursos económicos, pues se vean beneficiados hoy en día por ese tipo de beneficios que les da el gobierno. Otras personas quieren esa renta básica dada como 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 un extra adicional a su salario, que eso también lo han dado en otros países, han hecho estudios y ha funcionado. ¿Ok? Pero hay otras personas que quieren incluso que sea tan alta para que trabajar en sí mismo sea una opción. ¿Ok? Eso sí es ya pues una utopía, pero pues falta ver hasta dónde puede llegar el tema. Digamos que esa renta básica universal es una manera de transferir la riqueza de una sociedad a la vez que se mantiene intacto al mismo mercado, ¿sí? Pero si damos dinero gratis, pues digamos que mucha gente destinaría estos recursos en alcohol y a dejar de trabajar. Y en ese sentido, se realizó un estudio en el del Banco Mundial, lo hizo también en el 2013. En ese estudio que hicieron, examinaron si la gente pobre gasta sus ingresos en tabaco y en alcohol, si lo reciben en forma de dinero en efectivo, ¿sí? Y lo que arrojó ese estudio es que es un no rotundo. Y no lo hacen, es más, la realidad es completamente opuesta. Lo que hacen es que muchas de esas personas que son pobres y reciben esa ayuda en efectivo, la ahorran, ¿ok? Pero hay otros estudios en contraprestación que también lo realizó el Banco Mundial, eh, y ese estudio demostró que cuanto más rica es una persona, más drogas y más alcohol consume, ¿sí? La idea de una persona pobre, de una persona vaga y de una persona borracha, yo creo que lo tenemos es como un estereotipo en nuestra cabeza y eso no siempre es una realidad. Ahora, muchos me dirán, ah, pero yo conozco a los indígenas. Sí, hay personas que en realidad eh, hacen ese tipo de actos, ¿sí? Pero ya más porque están de pronto atados a un vicio o a una cosa de estas. Pero cuando usted mira a una persona, a una familia que es pobre, ¿sí? Que recibe su platica porque la señora va y lava ropa, porque el señor es vigilante, porque la función que haga esas personas
ahorran su dinero. Esas personas no se lo gastan tanto. Y entonces usted me va a decir, no, pero ¿y los maestros de obra? Sí, hay algunos que lo hacen. Afortunadamente no son todos, ¿sí? Pero creo que hay mercados específicos en los que los temas son más, que digamos que tratar de extrapolarlos es más difícil, pero hay muchos otros en donde el tema se ha demostrado con base en estudios que las personas pobres no es que gasten su dinero en ese tipo de vicios. Y sí hay estudios que demuestran que las personas más ricas, ellas sí destinan más recursos para ese tipo de actividades. Ahora, eh, digamos que aquí hay un tema bien importante y es la vagancia, porque muchos dicen, no, pero entonces le damos plata y ese ya no va a estudiar ni va a trabajar. Sucede que una serie de pruebas de la renta básica universal que se realizó en Canadá en 1970, ese estudio que hizo arrojó que el 1% de los beneficiarios de esa renta básica universal dejó de trabajar, el 1%. Y principalmente el para qué lo hizo ese 1%, para cuidar a sus hijos. Ahora estamos hablando de 50 años atrás, y si las cosas son totalmente diferentes. Pero en esa época, el primer ensayo que hubo fue ese. Y las personas lo que hicieron fue dejar de trabajar, pero para dedicarle más tiempo a sus hijos. Y eso me parece bueno. Ahora, digamos que en promedio la gente redujo sus horas de trabajo en un 10%. Y ese tiempo que ganaron, ese 10% que dejaron de destinarlo al trabajo, ¿por qué? Porque tenían una renta básica universal, lo utilizaron básicamente para volver a estudiar o lo hicieron para buscar mejores trabajos. Pero en efecto, lo que es la vagancia y las drogas en realidad son un problema, ¿sí? ¿Por qué nuestro sistema de seguridad social actual no ha resuelto la pobreza? ¿Sí? Los, digamos que los programas de desempleo o esos programas de asistencia social, digamos que esos programas vienen atados con muchas condiciones, con muchos requisitos, ¿sí? Eh, por ejemplo, obligan a la persona que tiene que hacer cursos, tiene que inscribirse en un cierto número de ofertas laborales, ¿sí? Al mes. En algunos países lo obligan a que, ok, le estamos dando un subsidio, pero tan pronto salga un trabajo, usted lo recibe, sea cual sea el trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que bajo ese tipo de situaciones, eso cuando viene con muchas condiciones, pues digamos que a veces no funciona, ¿sí? El problema cuál es, que esas condiciones en muchas ocasiones son, o sea, se traducen como en una pérdida de tiempo y solo han servido básicamente para hacer que las estadísticas de desempleo sean artificialmente bajas. ¿Por qué? ¿Por qué bajan? Porque digamos que su tiempo va a estar mejor invertido buscando el trabajo indicado que continuando o también digamos que continuando con ese proceso educativo, con ese proceso de formación que he iniciado, o por qué no empezando un proyecto de emprendimiento, ¿sí? Pero cuando esas políticas que existen en muchos países europeos, que usted se quedó sin trabajo, pues ok, listo, entonces nosotros gobierno, le vamos a dar una ayuda, pero tan pronto salga un trabajo, usted lo tiene que aceptar, el trabajo que sea, o si no, le quitamos la renta, ¿ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues hay todavía muchas falencias. Vuelvo y digo, esto es un tema que tiene, imagínense, lo están estudiando desde el 70, ¿ok? Con pruebas ya realizadas, ¿ok? Pero digamos que otro de los lunares de los programas de asistencia social o esas ayudas que dan los gobiernos es que atrapan a la gente en la pobreza y a la vez, o sea, la dejan pobre y a la vez promueven lo que es la pasividad. ¿Por qué digo eso? Porque digamos que en un montón de programas, si ganáramos, pongámoslo en tema en euros, si ganara 1 euro, más de lo que le corresponde por su ayuda, esa ayuda se le quita. ¿Sí? Eso es lo que hacen algunos gobiernos en Europa. Entonces, usted está ganando ya más de lo estipulado, entonces le quitamos esa ayuda. Entonces, eso, pues digamos que de alguna manera desincentiva y a veces las personas dicen, no, yo más bien me quedo aquí quietico, estoy recibiendo algo y con ese algo medio me ayuda. Pero si ese algo lo recibimos 3 o 4 integrantes de la familia, pues con eso medio podemos sobrevivir y se acostumbran a eso, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente la renta básica universal trata de ir mucho más allá de eso.
¿Por qué trata de ir más allá de eso? Porque en lugar de crear un techo de ingresos, es decir, de dejar a la persona pobre, lo que busca es crear un suelo. Y usted dirá, bueno, pero este man que está hablando de techos y de suelos. Cuando hablo de suelo, hago referencia a que conseguir un trabajo no le va a eliminar a usted la renta básica universal, sino que le sumaría, ¿ok? Pero incluso si esa renta básica universal puede eliminar esa pasividad y esa trampa de pobreza, es factible económicamente y ahí sería muy viable. Pero ya llegados a este punto, muchos de ustedes estarán preguntando, ok, listo, entonces usted trabaja y recibe un salario y fuera de que trabaja, entonces le dan una renta básica. ¿De dónde está saliendo esa plata? ¿Será que es que el gobierno se pone a imprimir dinero eh, para poder satisfacer las necesidades y los gustos de todos ustedes? Porque uno, la primera conjetura que hace es que, ok, estoy recibiendo un salario, me dan una renta básica, entonces yo porque ya tengo un ingreso extra, entonces, no me puedo comprar el celular que salió, ese, o podemos irnos de viaje, porque es que ya como hay platica, entonces, y como eso no me va a afectar, entonces yo más bien tomo eso como un ahorro y nos lo gastamos más adelante, y eso haría que en una economía hubiese dinero circulante en mayor cantidad, y eso obviamente pues dispara la inflación, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, digamos que hay dos formas de financiar lo que es la renta básica universal, sin necesidad de que un gobierno entre a crear más dinero y por ende a crear inflación. Entonces, la primera forma sería eliminar toda asistencia social y usar esos fondos, esos dineros que se están destinando a esa asistencia social, usarlos para la renta básica universal. Y esto básicamente, en primera instancia, la burocracia va a desaparecer. Es decir, al Estado le va a costar menos trabajar. ¿Por qué? Porque los gastos de asistencia social, como lo he venido diciendo desde hace rato, tienen muchos requisitos que hay que cumplir. Mientras que con la renta básica, esa renta básica le llegaría el dinero automáticamente a la cuenta de las personas, ¿sí? Ahora, cerrar esos programas de asistencia social podría dejar a muchos peor que antes, ¿sí? Eh, ¿Y por qué? Porque tal, digamos que eso lo decía Nubia. Sí, pero yo prefiero quedarme con el servicio de salud malo y todo, pero pues ahí lo tengo y sé que en algún momento lo urgente me lo sacan adelante. Bueno, sí, es cierto, pero habrá que mirar si a todo el mundo le funciona de la misma manera, ¿sí? Hay personas que en realidad lo utilizan y lo utilizan de mala manera. Pero bueno, digamos que esa es la primera forma de obtener recursos para que la renta básica universal de pronto fuera con esa característica universal, es decir, para toda la población. Entonces, desmontar esos beneficios que se tienen hoy implementados y con ese dinero más bien dárselo a las personas en forma de renta básica para que cada quien lo utilice a su criterio. Entonces, usted verá si se compra un seguro médico que le garantice alguna emergencia, alguna situación específica, o pues usted verá qué destinación le dará a ese tipo de dinero. Eso tiene tanto de bueno como de malo, pero bueno, digamos que esa sería una de las principales, de los principales mecanismos para obtener los recursos que se necesitan para poder cubrir esa renta básica universal. Y la segunda forma sería por medio de impuestos más altos, ¿ok? Especialmente para los más ricos, ¿sí? En las últimas décadas ha habido mucho crecimiento económico, pero gran parte de ese crecimiento económico, gran parte de los beneficios de ese crecimiento económico han ido a parar a ese porcentaje más rico de la población, es decir, los que más activos financieros tienen, esos son los que están realmente obteniendo los mejores beneficios. Entonces, básicamente con eso, ¿qué está pasando? Pues que la brecha de desigualdad cada vez está creciendo, ¿sí? Y muchos consideran que ese momento, que es el momento específico, ¿para qué? Para poder repartir la riqueza de una forma más equitativa. Y esto, pues digamos que podría uno pensar en crear impuestos, ¿sí? Impuestos al capital. Usted dirá, no, pero ya aquí hay impuesto al patrimonio y no sirve, ¿no? Pues sí, hay impuesto al patrimonio, pero lo están cobrando desde 5.000 millones para arriba. Habrá que bajarlo, ¿sí? Y que cada quien pague en su justa proporción, ¿sí? Podría crearse eh,
hacer un verdadero avalúo de la tierra para que todos paguen el justo valor de la tierra y no lo que está pasando hoy en ciudades intermedias, en donde esa tierra no está debidamente evaluada y eso hace que el Estado pierda dinero. Eh, yo, si veo que está funcionando tanto el tema de los desarrollos tecnológicos, pues métale un impuesto a la tecnología, ¿sí? Para que eso redunde en algo, en ayuda a las personas que están perdiendo empleo. Pero digamos que es fácil poner tantos impuestos a los ricos sin afectar directa o indirectamente a la sociedad. Yo creo que eso es un no rotundo. Y digo que es un no rotundo porque digamos que el trabajo nos desafía, el trabajo nos motiva a generar riqueza, nos motiva a mejorar, ¿sí? Incluso el trabajo mismo, el simple hecho de ir a trabajar o de interactuar con otras personas, pues hace o nos impulsa a socializar con otras personas. Muchos encuentran amigos en sus sitios de trabajo, pero amigos buenos. Encuentran pareja en los sitios de trabajo, ¿sí? Muchos trabajan también por estatus social, por temas de riqueza, por un lugar en el mundo, ¿sí? En ese estatus social, por hacer parte de esa población, ¿sí? Muchos buscamos hacer algo más por nuestras vidas y para mucha gente el trabajo les da un significado y eso es bueno, ¿sí? Entonces, pues básicamente eh, hay temas imagínense, mire, hubo un estudio que hicieron en Finlandia, allá arriba, cerca del Polo Norte, hicieron un experimento y eso lo hicieron después de la crisis del 2008 y lo hicieron durante 6 meses. ¿Y qué hicieron? ¿Qué lograron determinar con ese estudio? Lograron observar que, bueno, digamos que esa prueba fue focalizada en 2.000 finlandeses. Finlandia tiene una economía muy sólida, o sea, este no es el mejor país como para hacer ese tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque la economía es muy sólida, no hay pobres, no hay muchos pobres, etcétera, etcétera. Pero digamos que los primeros resultados que arrojó ese estudio fue que las personas se sintieron más relajadas porque esas 2.000 personas se sintieron más relajadas porque tenían un ingreso eh, fijo, un ingreso mensual, que no era mucho, porque a la larga eso era como 560 euros al mes, y con 560 euros, imagínense, pagar arriendo en Finlandia le cuesta como 2.500, entonces 560 a la larga no es mucho, pero logró generar en las personas ese sentir de relajación, ¿sí? Las personas vivían con menos estrés y curiosamente, ¿qué hicieron? Se dedicaron a buscar empleo de forma más activa. Entonces, el que tenía trabajo, pues chévere, porque él estaba devengando un ingreso adicional, aparte del de su trabajo, pero esto lo motivó fue a buscar otro empleo en donde él pudiera obtener un mayor salario. Y eso es bueno, eso ayuda, ¿sí? Y ese experimento, como les digo, pues básicamente lo que hacía era darles 560 euros a estas personas y esa cantidad a duras penas cubre unas necesidades muy puntuales en ese país. Pero básicamente todas esas 2.000 personas recibieron cada una la misma cantidad y aparte ellos eran libres de gastarlo como quisieran. No es como, por ejemplo, que a usted le dan una ayuda acá en Colombia, mire, le damos un bono del éxito, pero solo puede comprar comida. Y si usted de pronto necesita, qué sé yo, aspectos bueno, elementos de aseo, ese tipo de cosas, pues no puede porque eso tiene ese tipo de restricción. Allá le decían, no, tome sus 560 euros y usted haga con eso lo que le plazca, ¿ok? Pero con todo y eso no era mucho dinero para ellos, ¿sí? Pero todos recibían la misma cantidad y eran libres de gastarlo como quisieran, ¿sí? Por ejemplo, si un empleado conseguía un trabajo, de esas 2.000 personas, si alguno había desempleado y conseguía un trabajo, esa persona no perdía ese auxilio, lo seguía recibiendo, ¿ok? Entonces, pues básicamente eso ayudaba al estatus de vida de la persona, mejoraba sus ingresos notoriamente y lo impulsaba antes más a seguir adelante. Pero tuvo un contrapeso esa propuesta y fue que habían presupuestado que ese estudio les iba a costar el 1% del PIB de Finlandia y a la larga les costó casi el 5% del PIB de ese país. Entonces,
y ya como para ir concluyendo, el tema de la renta básica necesita primero estudios y no es un estudio en un momento de tiempo y ya nos olvidamos y si funcionó, funcionó y si no funcionó, pues de malas y no lo vamos a implementar. Esto requiere un estudio más profundo. Por otro lado, hay que de todas maneras mirar cómo va a ser la financiación de ese tipo de rentas básicas. Esto puede llegar a funcionar, pero siempre y cuando el gobierno sea organizado, siempre y cuando el gobierno tenga la voluntad política de sacar ese tipo de programas adelante, siempre y cuando también nosotros como población podamos hacer buen uso de ese tipo de recursos y que esto en realidad redunde para mejorar la economía. Pero si lo que hacemos es de pronto empezar a recibir un dinero extra y empezar a gastarlo en cosas que no son, pues digamos que el tiro nos va a salir por la culata, porque eso sí puede llegar a generar problemas de inflación y puede llegar a generar problemas de pronto a nivel social, en donde las personas se dediquen más a consumir otro tipo de actividades o a darle un mal uso a esa actividad, a esos recursos. ¿Por qué? Porque a la larga no lo sienten como una ayuda, sino que es como un regalo, y el regalo pues puede tener otra destinación. Entonces, en ese orden de ideas, una renta básica no hay que echarla al olvido. Dice Luz Dari, de pronto sería bueno para menguar un poco la corrupción. Sí, podría llegar a ayudar el tema de, de- de la corrupción, el tema de la burocracia. Yo creo que eso lo puede llegar a combatir de una manera muy eficaz, pero hay que estudiarlo muy bien. El tema que planteaba Nubia, en donde decía, mire, bueno o malo, pues yo sigo teniendo mi servicio de salud, mi servicio de educación gratis, y yo quisiera seguirlo sosteniendo, quisiera seguir disfrutando de eso, bueno, no sé si disfrutando, pero quisiera que la población siguiera teniendo eso de esa manera, porque bien o mal, pues los recursos se están destinando a ese tipo de actividades. Entonces, pues digamos que aquí lo que falta es de pronto algo más de control, algo más de velar porque en efecto los recursos le estén llegando a las personas que son y no como los casos que nos ponía Victoria, en donde nos decía que personas que con más de dos casas están recibiendo todavía subsidios. Y pues ahí es donde uno encuentra desmotivante este tipo de ayudas porque uno dice, eso sí es injusto, ¿sí? Y eso en realidad le pega muchísimo a la credibilidad de buenos programas que existen, de buenos programas sociales, pero que cuando uno ve este tipo de situaciones se desmotiva y comienzan a dañarle a uno la forma de pensar. ¿Ok? Entonces, quería dejarles esta inquietud porque este tema es bastante grueso, lo que es la renta básica universal y sobre todo el tema de la financiación. ¿Ok? Es un tema que hay que mirarlo desde varias aristas, no solamente desde el punto de vista económico, sino el impacto que eso puede llegar a tener a nivel de la sociedad. Yo creo que este tipo de ayudas pueden ayudar a combatir la delincuencia, es decir, puede hacer que una persona que hoy está delinquiendo lo piense dos veces porque no tiene necesidad de exponerse, no tiene necesidad de arriesgar su vida o su libertad, ¿sí? Y esto de pronto puede llegar a funcionar. Dice Nubia que la administración fuera diferente. Sí, eso sería buenísimo. Pero bueno, ese era un tema con lo que quería cerrar el curso. Eh, Le quise dar siempre al tema de consultoría tributaria un enfoque desde lo macroeconómico para que vieran que la parte tributaria no es solamente llegar y que alguien tenga una buena idea de un impuesto y que con base en eso ya se salvó la economía y ya el país va a convertirse en una Suiza. No, el tema no es así, no funcionan las cosas de esa manera. Nuestra sociedad es muy diversa, nuestra sociedad es muy desigual y el gobierno de turno tiene que pensar en eso. El gobierno de turno tiene que llegar con ideas sólidas, no con un populismo. Imagínese, en nuestra sociedad tuviéramos la renta básica universal. Eso serviría para que los políticos hicieran campaña con eso, ¿sí? Ofrecieran puras mentiras. Si así nomás, sin renta básica y nos pegan las súper engañadas, imagínense lo que sería con renta básica. Daría esto para populistas al 100 por todo lado. Entonces, hasta de eso nos tendríamos que cuidar. ¿M? Pero sí, nuestra sociedad es muy desigual, nuestra sociedad es totalmente
inequitativa y eso hay que propender por mirar cómo hay que arreglarlo. Hay que proponer ideas, hay que documentarse frente al tema y proponer algún tipo de solución. Y ustedes van para eso, ustedes ya son profesionales y pueden llegar a realizar propuestas orientadas a buscar mejoras que redunden en algo en la sociedad. Y eso no se puede quedar ahí solamente en una sesión sincrónica, sino habrá que mirar de forma tal como lo volvemos tangible y podemos de pronto llegar a hacer una propuesta en un corto o mediano plazo, alguna entidad gubernamental que de pronto pueda ver en eso una buena idea y pueda llegar a convertirse eso, ¿por qué no?, en la campaña, en en un programa de una campaña política y que lo puedan llegar a utilizar de una buena manera. Sé que es un sector muy corrupto, sé que es un sector al que ninguno le tenemos fe, pero, pero de pronto sale alguien, ¿sí? Uno no sabe, este país da tantas vueltas que hasta eso, de esa manera nos puede llegar a sorprender. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, les agradezco mucho la atención. No sé si alguien quiere opinar algo. Creo que la opinión que dijo es lo más cierto. Ojalá desde nosotros y desde muchos otros gremios podamos proponer muchas cosas y que pues esto cambiase en algún momento, porque pues de todas formas vienen los hijos de nosotros y nietos y esas cosas queremos dejarle a esos jóvenes, queremos dejarle un futuro mejor y ojalá algún día podamos lograrlo. No es una varita mágica de ya, pero pues que se pueda ir construyendo. Sí, eso es cierto, no hay que pensar solo en nosotros, sino que vienen niños, vienen hijos y nietos detrás y a ellos hay que tratar de brindarles un mejor futuro. ¿Ok? Bueno, muchachos, no es más, les agradezco muchísimo a todos por la asistencia y por la constancia que tuvieron para con la materia. Les agradezco mucho y pues nada, nos vemos este fin de semana con el desarrollo con la entrega de la actividad y lo del examen, ¿ok? Entonces, pues nada, les deseo lo mejor, cuídense mucho y estamos en contacto, ¿ok? Profe, muchas gracias. No, a ustedes, Eh, a ustedes. Dime. Decían al principio, porque no estuve al principio, que se debía enviar un correo confirmando si aceptábamos o no lo de los que están eximidos. Sí, sí, Victoria, porfa. Es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque es que hay personas que a veces no me responden y presentan el examen y como ven que no les fue bien, entonces, no, profe, yo sí quiero me acojo al beneficio. Y, no, ya no de malas, porque ya presentó el examen. Entonces es como para simplemente tener ese soporte de que aceptó o no aceptó antes de, y de esa manera pues evitarnos inconvenientes, porque es que a veces van y me avientan a la facultad y queda uno por tratar de hacer más, termina, las mamás tienen un dicho de eso, termina uno crucificado, pero sí, básicamente es el tema, tener el soporte que en efecto aceptaron o no aceptaron y ya pues digamos que dependiendo de esa decisión, entonces podemos actuar el fin de semana, ¿listo? Ok, profe, entonces te enviaremos el correo para poder dar la confirmación. Muchísimas gracias por todo, por el curso, compañeros, muchas gracias. Bueno, a ti muchas gracias, cuídense mucho, descansen. Gracias, profe. Gracias, Muy profe. buenos los temas. Gracias por su dedicación, por todo el tiempo. Muchas Feliz gracias, noche para Lady. todos. Gracias, cuídate mucho. Profe, las Ay, exposiciones de la actividad de, es que yo no subí, su merced como para la nota se me escogió, la estudió, puso la nota o cómo hacer.